Amigos de Videos Mundo, Estados Unidos anuncia que ajustará a sus socios y aliados en Latinoamérica para terminar de aislar a Rusia. Habló el consejero del Departamento de Estado. El objetivo es debilitar completamente a los rusos. Pero a ver, escuchemos al consejero hombre fuerte de Antony Blinken. Nos vamos hasta el Departamento de Estado para hablar sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y cómo impacta eso la región y la relación de Estados Unidos con la región. Nos acompaña Derek Chollet, él es consejero del Departamento de Estado, del secretario de Estado, y nos acompaña desde Washington. Comienzo preguntándole, en este momento, ¿cuál es el impacto que ustedes ven de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania en la región y en la relación de Estados Unidos con países de la región? Well, thanks for having me. The war between Russia and Ukraine and Bien, gracias por invitarme. La guerra entre Rusia y Ucrania y el ataque injustificado y no provocado que Rusia ha realizado contra Ucrania no es solo un tema entre Rusia y Ucrania, sino realmente una crisis global. Hemos visto durante las últimas semanas cómo el mundo reaccionó junto para condenar lo que Rusia ha hecho y realmente reaccionó para apoyar al pueblo ucraniano. Estados Unidos y otros aliados están proveyendo una cantidad significativa de asistencia a Ucrania, pero también necesitamos hacer más para ayudar a los ucranianos en sus necesidades humanitarias, pues vemos los millones de refugiados que ha creado esta crisis. Hay cientos de miles también que están desplazados dentro del país. Necesitamos reaccionar juntos. Primero, para condenar el comportamiento de Rusia. Segundo, aislar y castigar a Rusia por su comportamiento. Y tercero, ayudar al pueblo ucraniano. second, to isolate and punish Russia for its behavior, and third, to help the Ukrainian people. Gobiernos como el de México han dicho que no van a imponer sanciones a Rusia. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos y cómo puede eso impactar la relación? Hemos visto noticias y algunas versiones que dicen que muchos ricos rusos estarían yendo a México en medio de las sanciones internacionales. Well, the United States will continue to work very closely. Bueno, Estados Unidos continuará trabajando muy de cerca con el gobierno de México en vías de trabajo conjuntas porque necesitamos castigar a Rusia por esta terrible invasión y la brutalidad de las acciones de Rusia contra Ucrania todos los días. Por supuesto que queremos ver tantos países como se pueda, incluyendo a México, reaccionando, no solo condenando a Rusia, sino tomando acciones que eviten que Rusia pueda seguir operando en la economía global y por supuesto considero que esas conversaciones se mantendrán. Cualquier país que parezca trabajar con Rusia para evitar las sanciones en contra de ese país se convierte en sí mismo en un posible objetivo de sanciones. Yo no espero eso del gobierno de México, pero ciertamente ese es el mensaje que le estamos enviando a todos los países, que estas sanciones son significativas y que cualquier intento por tratar de ayudar a que Rusia las evite tendrá una respuesta. Su cargo como consejero del secretario de Estado es estar participando en las diferentes prioridades del departamento, crisis como la de Ucrania. Hace poco, por ejemplo, una visita de funcionarios de Estados Unidos a Venezuela. ¿Ha habido un avance después de eso? ¿Se anticipan cambios en las sanciones impuestas a Venezuela para la venta de petróleo? No, and the sanctions remain. No, las sanciones contra Venezuela se mantienen. No estamos discutiendo eso en este momento. Este viaje reciente de algunos de mis colegas aquí en el Departamento de Estado y la Casa Blanca fue sobre la liberación de 2 estadounidenses detenidos injustamente que habían sido detenidos en Venezuela. También para tratar de apoyar un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición de Venezuela. Es algo que todavía apoyamos, pero actualmente no consideramos el levantamiento de las sanciones. Hubo otras medidas, por ejemplo, Colombia fue uno de los países que le pidió a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de guerra en Rusia. Ese tipo de gestiones, ¿hacia dónde van y qué otros países están tomando medidas para avanzar lo que Estados Unidos considera se debe hacer para aislar diplomáticamente a Rusia? Sure. Well, President Biden recently met. Bueno, el presidente Biden se reunió recientemente con el presidente de Colombia aquí en Washington y ellos tuvieron buenas discusiones. Y entre los temas que ellos discutieron fue la cooperación para sancionar y aislar a Rusia. Estados Unidos, no obstante, no es un integrante de la Corte Penal Internacional. Nosotros hacemos lo que podemos para apoyar la investigación sobre crímenes de guerra. El presidente Biden y el secretario de Estado Blinken han dicho ambos en días recientes que ellos creen que se han cometido crímenes de guerra dentro de Ucrania y que Putin es un criminal de guerra.
Por supuesto, se necesita una respectiva investigación, la recolección de evidencia para emitir cargos y hacer rendir cuentas por sus acciones. Y ellos están retrocediendo. Estados Unidos está muy animado de ver el nivel de apoyo que estamos recibiendo, no solo en muchos países de nuestro vecindario, sino a lo largo del hemisferio, en las condenas hacia Rusia y asegurarse de que Rusia permanezca aislada. Acciones de la Asamblea General, por ejemplo, en donde muchos jugadores regionales votaron en contra de Rusia y condenaron sus acciones. Eso fue muy significativo y nosotros continuaremos trabajando con nuestros aliados en el hemisferio para asegurarnos de que Rusia enfrente las consecuencias por lo que ha sido una guerra injustificada, no provocada y brutal contra Ucrania. Consejero, hay un debate en la región entre quienes dicen que Estados Unidos está ejerciendo una doble moral porque tuvo una presencia en Irak, en Afganistán, en Libia, y que ahora no puede estar dando lecciones de moral de lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Qué le responde a usted a quienes están presentando ese argumento? Esa es una falsa equivalencia y francamente es una mentira. Rusia está emprendiendo esto, por supuesto, y creo que esto no tiene mérito. Todas las circunstancias son diferentes. En Libia, por ejemplo, hubo una resolución del Consejo de Seguridad autorizando acciones de la OTAN en Libia hace una década. Lo que pasa en Ucrania y lo que hemos visto desarrollarse en las últimas semanas es un ataque premeditado y no provocado por parte de un país grande como Rusia en contra de un vecino pequeño como Ucrania. Esto va en contra del corazón del sistema internacional, en el sentido de que los países tienen derecho a su soberanía, a proteger sus fronteras, y que los países grandes no pueden lanzar agresiones en contra de países pequeños. Esto nos está afectando a todos. Todos los integrantes de las Naciones Unidas deben salir a defender estos principios fundamentales del sistema internacional, porque si no lo hacemos, esto pone en duda la viabilidad del sistema internacional como tal. Nos anima mucho que tantos países del hemisferio que se han levantado y expresaron en una sola voz, y esperamos que otros se unan en ese camino muy pronto. That others should join that chorus soon. Para terminar, uno de los ejes de esta guerra ha sido la información y la desinformación. Y la desinformación ya era un tema preocupante no solo en Estados Unidos, sino en la región. ¿Cómo están viendo ese fenómeno ahora y cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto en la relación de Estados Unidos con los países de la región y en el manejo de la información para evitar que se siga propagando esa desinformación? Bueno, los esfuerzos rusos por darle la vuelta a la verdad, la desinformación que se propaga con mentiras totales, no es nuevo. Hemos visto cómo esto se ha incrementado significativamente más o menos durante la última década. Todos los países del hemisferio, incluyendo Estados Unidos, se enfrentan a este desafío. Yo sé que los medios rusos son bastante activos a lo largo de Latinoamérica. Estados Unidos y Europa han dado pasos para limitar la capacidad de Rusia para propagar sus mentiras y desinformación. Creo que otros países deberían pensar seriamente sobre estos pasos, pues esto sigue siendo un gran desafío para todos nosotros, particularmente en democracias con sistemas abiertos, en donde se propagan estas mentiras, y vemos cómo Rusia trata de usar las redes sociales en particular para propagar esta desinformación. Lo hemos visto en el pasado, lo vemos en este conflicto en particular con Rusia, que intenta dar pretextos para sus acciones militares, de que de alguna forma ellos son las víctimas y que Ucrania es el agresor, lo cual es por supuesto una acusación absurda. Creo que necesitamos ser más conscientes de la desinformación rusa. Creo que nuestros ciudadanos, nuestros públicos necesitan ser más conscientes de que debemos ser consumidores atentos. Pero también creo que esto recae sobre los gobiernos, que deben dar más pasos para evitar la propagación de la desinformación. Y cuando se trata de las relaciones de Estados Unidos en la región, por supuesto que es una prioridad de la administración Biden fortalecer nuestros lazos a lo largo del hemisferio, las relaciones de vieja data que tenemos con tantos países. Esta crisis está ocurriendo en Europa, pero como dije antes, es una crisis global. Es algo que nos está impactando a todos, en particular, dadas las características de una economía global. Y nuestra esperanza es que la respuesta a esta crisis nos va a unir aún más. Vamos a necesitar trabajar juntos para encarar los desafíos que van a emanar de esta crisis. Vamos a tener que trabajar juntos para enviar ayuda a Ucrania. Vamos a trabajar juntos para navegar entre las dificultades de esta crisis, sea el golpe energético que ya estamos viendo o el efecto general sobre la economía global.
Vamos a trabajar juntos para sostener los principios del sistema internacional que Rusia está asaltando actualmente en esta guerra en Ucrania. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, la palabra del consejero del Departamento de Estado, hombre, brazo derecho de Antony Blinken. Bonos venezolanos se revalorizaron. El reciente acercamiento entre los gobiernos de Caracas y Washington ha disparado una serie de síntomas positivos que presagian no solamente tiempos mejores para la relación bilateral, sino una mejora sensible de la economía venezolana. La sola expectativa originada por este nuevo escenario ha revalorizado considerablemente el precio de los bonos venezolanos en el mercado bursátil. Un hecho significativo, tomando en cuenta el brutal bloqueo económico al que ha estado sometido el país suramericano en los últimos años, que se tradujo en una severa desmejora en las cifras macroeconómicas, que sin embargo no logró doblegar la voluntad de la población. Nuevos rivales o territorios neutrales. Siempre mencionamos que el conflicto ha resaltado las viejas alianzas geopolíticas de mayor nivel, pero también las resistencias. Y esta semana ha sido testigo de ello. La India y Pakistán se han rebelado y han dicho no a la pronunciación pública a favor de Washington y la alianza. Aquí te contamos todo sobre los últimos hechos que posicionan en un nuevo lugar a estas dos importantes naciones. Los detalles de esta historia a modo de demostrar su fuerza militar y defender la seguridad de su nación, el gobierno chino ha enviado a un puñado de sus fuerzas armadas a ocupar un grupo de islas artificiales en el mar meridional chino, lo cual pone muy nervioso a Biden y a su gabinete en Washington. Un avión estadounidense se coló en el territorio de estas islas artificiales, conocido como Archipiélago Spratly, y se horrorizó observando el increíble arsenal con el que cuentan estas bases chinas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. El colapso es eminente. Esa ha sido la visión del inversor Robert Kiyosaki con respecto al futuro del dólar estadounidense. Para afianzar este análisis, el empresario recordó que recientemente Arabia Saudí y China hicieron negocios en donde se utilizará el yuan como moneda de pago y ya no el dólar. Arabia Saudita acaba de acordar a vender petróleo a China y comerciar en yuanes chinos, no en dólares estadounidenses, aseguró Kiyosaki, quien, como alternativa, sugiere la utilización de Bitcoin, medida adoptada por Nayib Bukele en El Salvador. ¿Estamos frente al ocaso del dólar? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Con el gigante asiático a la cabeza y sin la enredadora y desleal membresía de Washington, entró en vigor en la región Asia-Pacífico el mayor pacto de libre comercio del mundo. Se trata de la Asociación Económica Integral Regional, también conocida por sus siglas en inglés como RCEP, un gigantesco mercado de 2.200 millones de consumidores. China ha dado un paso de gigante con la firma de este acuerdo a pesar de los intentos fallidos de Washington y la Unión Europea, sus dos principales socios comerciales, por contener su creciente participación en los mercados internacionales y su arrollador crecimiento